Bueno, acá estamos con el programa para generar el código para la impresora 3D. Yo uso Cura, pero hay otros programas, por supuesto. Así que los sólidos que generé con el programa de diseño los vamos a traer acá. Bien, y acá tenemos las tres piezas que vamos a probar. ¿Sí? Estas dos las vamos a imprimir horizontales, así. Eh, esta también así, horizontal. Y esta otra la vamos a imprimir vertical. ¿Sí? La forma vertical es la que yo he visto más, que la gente más usa, porque no tiene ninguna unión. En este caso que yo usé dos horizontales, bueno, sí o sí hay que adherir las dos partes. Bueno, entonces acá tenemos las tres piezas. Estas dos las vamos a imprimir en forma horizontal y vamos a tener que agregarles soporte acá en los costados. Y la forma que yo he visto que la gente usa mayoritariamente para imprimir dispositivos tipo Venturi siempre es vertical. Pero fíjense que, bueno, vamos a indicarle que haga que genere el código. Y lo que vamos a ver es, en estas que coloqué horizontalmente, las líneas van a estar más, o sea, las líneas de impresión van a estar más justamente alineadas con el sentido del flujo, mientras que al imprimirlo vertical al tubo de Venturi, las líneas quedan transversales al flujo, es decir, que va a quedar como el flujo va a ir hacia allá y voy a tener como una escalerita, va a tener que pasar por arriba de la rugosidad. Eh, Ahora vamos a hacer un preview. ¿Sí? Y ahí vemos, las líneas están, bueno, excepto en el fondo, justo en el fondo queda una rugosidad en esta zona, ¿sí? O acá, pero estas líneas de costado están bastante paralelas al sentido del flujo, y en la garganta está todo bastante paralelo al sentido del flujo también. Y en cambio, en este caso, todas las líneas de impresión, ahí, todas las líneas de impresión son transversales al sentido del flujo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a mandar esto a la impresora y veremos a ver cómo funciona.
Bueno, acá estamos y tenemos las dos mitades de la impresión del Venturi cuando uno lo imprime horizontal y el Venturi fue impreso así vertical. Así que este tiene la rugosidad en este sentido, mientras que este sentido es liso y tiene la rugosidad así. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es unir estas dos mitades para que quede sellado. Y cuando uno lo imprime quedan un poquito, no quedan perfectas las dos superficies. Si se fijan tiene ahí un poquito de, hace un vaivén. Así que lo que vamos a hacer es pegarlo con la gotita, con un cianoacrilato primero, y después rellenarlo con cianoacrilato y un poco de bicarbonato de sodio, que funciona muy bien para esto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es alisar la superficie. Tengo una lima acá. Vamos a poner esto. Entonces vamos a quitar cualquier bordecito o imperfección. Bueno, y ahora la cuestión es completar las puntas. Lo que vamos a hacer para asegurarnos de que selle es tirar un poquito de bicarbonato. El bicarbonato hace que el cianoacrilato frague de forma instantánea. Así que vamos a tirar un poquito de bicarbonato acá. Bien. Voy a verificar a ver si esto quedó bien. Me parece que está bastante bien centrado. Y ahora en la otra punta. Bien. Ahora vamos a terminar todo el resto. Y ahora lo mismo del otro lado.
Ahí está. Y ahora lo que falta es que tengo que hacerlo para los dos, colocarle las tomas de presión. Entonces acá tenemos las tomas de presión de este, casi ni se ven. Ahí hay una y acá hay otra. Así que esos son los dos orificios donde vamos a colocar las tomas de presión. Y yo lo que uso son estas jeringas hipodérmicas. Estas jeringas tienen la virtud de que las mangueras que yo uso para tomar presión encajan y quedan, digamos, quedan selladas ahí. Así que es muy fácil de conectar y desconectar, muy práctico. Así que bueno, ahí vamos a poner una. Estas tienen 1,2 milímetros de diámetro, el agujero queda un poco chico, pero bueno, ahora vamos a jugar un poco para agrandar el... Ahí está. Tienen que asegurarse de que no haya quedado tapado el agujero de la aguja. Así que bien, ahí estamos. Entonces ahora le ponemos un poquito de cianoacrilato también alrededor y nos aseguramos de que frague agregándole un poco de bicarbonato. Bueno, y así hacemos con cada una. Bueno, entonces ahora vamos a probar cómo funciona cada uno de los dos Venturis. Vamos a usar un sensor de presión diferencial y un sensor de presión diferencial y un caudalímetro. Es un caudalímetro que está calibrado para argón, así que la medición esta hay que multiplicarla por 0,95 para conseguir el valor del caudal de aire. Pero bueno, digamos, es bastante confiable y por lo menos nos permite comparar el desempeño de un Venturi con el otro. Bueno, ahí tenemos el sensor de presión diferencial conectado con las dos tomas de presión del Venturi, es decir, con la toma de presión aguas arriba y la de la garganta. Así que vamos a hacer tres mediciones y vamos a comparar digamos, cómo funciona este Venturi con respecto a este. Es decir, a los mismos caudales, qué caída de presión consigo acá y qué caída de presión o qué diferencia de presión consigo acá. Entonces ahí arrancamos con un caudal de 50. Ahí. ¿Sí? Y la medición acá, ahí la pueden ver, da 12,50 y algo. Perdón, 125 pascales. Así que vamos a anotar por acá 50 da 125, 50 litros por minuto da 125 pascales. Si ahora bajamos a 20, vamos a bajar a 30 y después a 10. Entonces ahí en 30 tenemos 42,2 y en 10 42,2.
11. Es prácticamente cero, ¿no? 9,8, vamos a redondear 10, da 3,0 pascales. Esto sería el delta P. ¿Sí? O sea que la medición que vamos a tener es a 50 litros por minuto vamos a tener una medición de 125 pascales. Ahora vamos a hacer otra prueba, vamos a llevarlo de nuevo a 50. Ya estamos de nuevo en 125. ¿Sí? Así se ve ahí, 125 pascales. Y ahora vamos a ver cuál es la caída de presión total. O sea que no vamos a medir, vamos a medir entre, digamos, si el aire pasa así, el aire pasa así, vamos a medir entre esta toma y presión atmosférica. Y eso nos va a dar la caída total de presión que introduce el Venturi. ¿Sí? Si nosotros acá tuviéramos directamente cortado el Venturi, la presión en la garganta sería igual a la presión atmosférica. Pero como tenemos una expansión suave, la presión vamos a tener una recuperación de presión, es decir, que en esa expansión suave vamos a volver a tener una presión más alta, o sea que vamos a tener una presión acá a la salida un poco más cercana a esta presión en vez de esta. Entonces desconectamos esta toma y ahora nos fijamos entre la entrada al sensor y la presión atmosférica hay 73 pascales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para poder medir 125 pascales tenemos una pérdida total de 73 pascales con este dispositivo. Bueno, vamos a medir también para los otros caudales, entonces para 30 tenemos 32, ¿sí? O sea que la diferencia entre estos dos es 42, pero la diferencia entre este y la salida es 32 pascales, o sea que, digamos, recuperamos un poquito de presión, acá 10 pascales nomás, no es muy bueno. Y ahí en 10, 2,6. Obviamente estamos usando el Venturi en unas condiciones que no son para nada las condiciones de diseño, ¿no? Los tubos de Venturi hay que usarlos a números de Reynolds bastante altos, o sea, con caudales bastante importantes, y yo lo estoy usando con un caudal sumamente bajo. Es decir que no es una condición muy lejos de la ideal, pero es una situación bastante común en medicina, porque por ejemplo, los caudales de respiración son entre 50 y 100 más o menos litros por minuto, y bueno, una forma de medir la respiración es con tubos de Venturi, pero bueno, hay que hacer una calibración específica porque no sirven, las normas ISO no contemplan esos caudales tan bajos. Bien, ahora vamos a cambiar el caudalímetro y vamos a colocar este caudalímetro que hicimos. Bueno, ahora vamos a medir el otro Venturi, que es el que imprimí
con digamos, en forma horizontal. Así que bueno, ahí le puse un caudal de 50 litros por minuto y acá da aproximadamente 130 pascales. La diferencia de presión que estoy midiendo, ¿no? Con la que yo mediría el caudal. Entonces 50 litros por minuto, 130, y la caída de presión total, conectando acá, a 77 pascales. Y si bajamos a 30, estamos en 30 prácticamente. Da 42 pascales y la caída de presión da 28. Y ahora con 10. Estamos en 10 y acá ya está dentro del error, da 4,7 y la caída y la pérdida da 3,7. Igualmente estas mediciones ya tienen mucho error. Bueno, entonces primero lo que vemos es a 50 litros por minuto la medición da 130 pascales, que es un poco menos del doble de la pérdida, pero a 30 litros por minuto ya la medición no llega al doble que la pérdida total. Es decir, a caudales más altos el Venturi funciona mejor. ¿Sí? Incluso a 10 litros por minuto la medición y la pérdida ya son casi iguales. O sea, 4,7 y 3,7. ¿Sí? Mientras que, o sea, serían 5 y 4. En este caso es 4 y 3. Y en este caso serían 13 y 7, 13 y 7,7, o sea, 13 y 8. Es decir, que a medida que yo aumento el caudal, evidentemente el Venturi funciona mejor, o sea, recupera una mayor proporción de la presión. Bueno, entonces vimos cómo este tubo de Venturi, que está impreso en capas perpendiculares al eje, y este tubo de Venturi que está impreso a lo largo, la verdad que se comportan bastante parecido, o sea que no hay mucha diferencia. Y lo último que vamos a hacer es probar con este tubo de Venturi. Es un tubo de Venturi de aluminio, está torneado y pulido, es decir, tiene una forma muy similar a esos de ahí. El agujero es ligeramente, el diámetro de la garganta es ligeramente mayor, así que vamos a tener una pequeña diferencia en las mediciones. Pero la superficie interna está pulida, es decir, no tiene ninguno de los defectos que tiene un tubo impreso por impresora 3D. Así que bueno, ahí vamos. Acá el medidor tiene una pequeña desviación. Marca 2.5 cuando en realidad debería marcar 0. Entonces acá está, esto está conectado. Ahí
sensor de presión marca en pascal, vamos a poner en 0. Así que en 0. Entonces abrimos el aire. Ahí tenemos 46, 47, vamos a ver un poquito más. Ahí estamos en 50. Y la medición acá, la diferencia de presión es de 100. Es decir, es un poquito más baja porque el orificio es ligeramente más grande. Entonces vamos a marcar acá, a ver, en esta zona. Entonces 50 litros por minuto nos da una delta P de 102 pascales. Y ahora bueno, podemos ver por otros caudales. Habíamos visto para 30. Ahí en 30 tenemos 35 pascales, 30 litros por minuto, 35 pascales. Y bajamos a 10. Y ahí tenemos 3,7 pascales. Sí, es que estamos bastante parecidos a los otros dos caudalímetros. La caída de presión es un poquito menor. Acá tenemos 102 y con los otros caudalímetros tenemos 130 y 125. Y en 30 litros por minuto tenemos 35 ahora y antes teníamos 48 y 42. Es parecido. Y ahora, bueno, vamos a ver la caída de presión total que genera el caudalímetro, así que eso lo hacemos desconectando acá. Ahí. Y entonces al 10 litros por minuto tenemos 2,9. Igual tiene un pequeño offset, o sea que en 30 tenemos 20. Y en 50 tenemos 48, 49. Digamos que 49. Bueno, entonces acá tenemos ya las tres mediciones y veamos qué conclusiones podemos sacar. Entonces el objetivo del caudalímetro de Venturi es tener una medición de diferencias de presión y luego recuperar la mayor cantidad posible de presión hacia la salida. Entonces, por ejemplo, en este caudalímetro, que es, digamos, ideal, o sea, está hecho en aluminio, está pulido y está fabricado con cuidado, digamos, a 50 litros por minuto tengo una caída total entre digamos, la entrada y la salida de 49 pascales, pero la diferencia de presión que mido es de 100. Es decir, tengo una mayor diferencia de presión que la caída total. Básicamente es la diferencia de presión que yo mido es el doble de la caída que tengo. Si vemos este caso, que es el Venturi impreso a lo largo, la caída de presión es de 77 pascales y la medición no llega a ser el doble, ¿no? El doble serían 154 y es 130 pascales. Es decir que el desempeño de este Venturi es un poco peor
que el de aluminio. Y digamos, lo que nosotros esperaríamos es que en el caso en que la impresión está perpendicular a las líneas de flujos, el desempeño tendría que ser todavía peor. Sin embargo, si nos fijamos, a 50 litros por minuto la caída de presión es de 73, y si fuera el doble la medición tendría que ser 146, y es 125. O sea que en realidad en este caso estamos prácticamente el resultado, a pesar de que las líneas de impresión son en otro sentido, no difieren mucho con el caso de la impresión paralela. Así que bueno, si bien obviamente el Venturi digamos, torneado y fabricado en metal con una buena terminación superficial da un desempeño mejor, en el caso de los Venturis impresos por impresión 3D se ve claramente que hay una recuperación de presión bastante interesante. O sea que digamos, con una medición de 130 pascales, la presión es, digamos, la caída de presión es un poco más de la mitad. Así que bueno, la verdad que por el trabajo adicional que implica imprimirlo en forma horizontal, creo que realmente es la solución más práctica, es imprimirlo en forma vertical. Así que bueno, esa es la conclusión de este video. Y realmente digamos, no hay gran beneficio en imprimirlo horizontalmente. Quizás en un próximo video pruebo pintarlo internamente y pulirlo para ver si el desempeño se acerca un poco más al Venturi fabricado en aluminio. Pero bueno, los dejo con esa conclusión y bueno, muchas gracias por ver el video.